Hoy voy a preparar unos palitos de pan salados que son muy sencillos y quedan muy ricos. Los he visto en una panadería muy lejana y los puedes comer solos o para acompañar tus comidas. Yo le he encontrado algunos otros usos. A veces los corto por la mitad y hago una torta con ellos, o solo agarro uno de los palitos de pan, lo relleno con una salchicha y tan fácil tienes un hot dog. Soy Rosy y no sé cómo decir hot dog. Ah, y pinté también aquí esta pared. Lo primero es añadir a un bol, a un platito, 5 gramos de levadura seca de panadería, que vamos a mezclar con 2 cucharadas de los 500 gramos de harina que utilizaremos para preparar nuestro pan. Estoy usando aquí harina a todo uso. 120 mililitros de agua tibia, ni fría ni caliente. Si tienes un termómetro puedes pedir la temperatura del agua y debe de estar entre 28 hasta 32 grados centígrados. Agregamos una cucharada de azúcar y les recuerdo que los ingredientes en gramos y tazas también los encuentran aquí abajito en la cajita de información. Continuando con la receta, vamos a dejar reposar nuestro prefermento hasta que aparezcan burbujitas. A mí esto me tomó unos 15 minutos más o menos. Ahora en otro bol agregamos el resto de la harina. Que vamos a mezclar con 10 gramos de sal. Hacemos un pozo en el centro y ahí vamos a vaciar nuestro prefermento. Como ven, el mío tiene ya muchas burbujitas, lo que indica que nuestra levadura está perfecta. Si no ves estas burbujas, tu levadura quizá ya no está tan buena o ya no funciona. Y bueno, aquí yo tengo un bol con 165 mililitros de leche que voy a mezclar con 50 mililitros de yogur. Puedes usar si quieres solamente la leche. Yo mezclé con yogurt porque la receta original lo lleva. Vaciamos ahora solo la mitad de la mezcla y vamos mezclando con el prefermento. Y ahora sí vamos a ir integrando con la harina. Como pueden ver, aquí la masa se ve bastante seca, así que agregamos la otra mitad de la mezcla, pero tú ve haciéndolo poquito a poquito para que no te pases. Forma tu masa con las manos . Y ve añadiendo 55 mililitros de aceite en 2 partes. Esto es para que sea mucho más fácil de integrar. Y aquí yo estoy utilizando aceite de oliva. Revisa la masa con tus manos. Debes de poder manejarla, no debe de sentirse seca. Si la sientes seca, entonces pon un poquitito más de leche, pero si por el contrario
tu masa está tan aguada que no puedes amasar, que no puedes manejarla, entonces pon un poquitito más de harina. Removemos, colocamos en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Y vamos a amasar por unos 15 minutos por lo menos o hasta que consigas una masa suave que al estirar no se rompa. Formamos una bolita. Engrasamos nuestro bol con el aceite que nos sobró. Y también nuestra masa, y esto lo vamos a hacer para que no se seque. Cubrimos y dejamos reposar a que doble su tamaño. A 25-26 grados centígrados, la mía tardó en subir 1 hora con 30 minutos. Si hace calor donde estás, entonces tardará menos. Si hace frío, tardará un poco más. Después de este tiempo, removemos y amasamos por unos segundos para remover las burbujas de aire que se han formado. Cortamos nuestra masa en 8 porciones de un tamaño similar. También, si quieres, puedes pesar cada una de las porciones para que tengan exactamente el mismo tamaño. Deben de estar entre 95 a 110 gramos cada una. Formamos bolitas. Cubrimos y las dejamos reposar unos 5 minutos más o menos para que sea mucho más fácil formar nuestras barritas. Ahora sí vamos a tomar cada una de nuestras porciones, vamos a aplanarlas. Enrollamos y vamos estirando desde el centro hacia afuera para formar nuestras barritas. Y vamos colocando nuestras barritas en un molde con papel para hornear. Si no tienes papel de hornear, no te preocupes, solo engrasa tu molde. Y aquí yo las voy a cortar por la mitad. También, si quieres, puedes dejarlas todas completas o hacerlas un poco más pequeñas. Eso ya se los dejo a su elección. Barnizamos con un poquitito de aceite para que no se seque nuestra masa. Y en estos momentos también ya puedes poner a precalentar tu horno a 200 grados centígrados. Cubrimos y dejamos reposar a que casi doblen su tamaño. A mí esto me tomó 20 minutos. Pasando este tiempo, yo los voy a barnizar con un poquitito de yogur para que queden aún más doraditos. Y vamos a llevar al horno, que ya en estos momentos debe de estar a 200 grados centígrados. Y los vamos a dejar ahí de unos 10 a 15 minutos, a que veas que comienzan a dorarse.
Y mientras tanto vamos a mezclar 19 gramos de harina con 5 gramos de sal, 3 cucharadas de agua, ya que no veas grumitos, puedes poner una pizca de polvo para hornear y esto es opcional, es solo para que se infle un poquito lo que vamos a poner para decorar. Y debes obtener una consistencia que no debe estar ni tan aguada ni tan espesa. Aquí en mi caso ya han pasado 15 minutos y los panes comienzan a verse doraditos. Así que voy a poner la mezcla de sal y harina. No debes de poner tampoco tanto. Originalmente estos panes se preparan con esta mezcla de sal y harina. Pero si quieres, como yo, puedes poner un poquitito de queso para derretir y también quedan muy ricos. Y los llevamos nuevamente al horno de unos 3 a 5 minutos más a que los veas más doraditos. Al sacarlos del horno, puedes barnizar con un poquitito de aceite de oliva. Y con el queso también quedan muy ricos. Y así de fácil tienes listos unos panecillos muy ricos. Espero que les haya gustado cómo preparé estos palitos de pan salado. Si es así, no olviden que pueden suscribirse. También les voy a dejar otros videos aquí. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.